Hola, bienvenidos a esta charla en el segundo Congreso del Tarot de Uruguay. Mi nombre es Juli, me pueden encontrar en Instagram como en La Torre del Tarot. Y hoy les quiero contar sobre cómo he conectado con distintos arcanos del tarot a lo largo de mi propio camino de desarrollo personal. Bueno, la razón por la que decidí hablar de este tema fue para compartir mi experiencia de mano propia, porque en definitiva el tarot no es solamente una técnica, sino que es la vida misma. Y creo que conectar con los pasos del loco en la vida cotidiana y en los procesos personales que uno atraviesa es como la gran manera de conectarse con el tarot. Entonces, la finalidad de esta ponencia es compartir mi sentir y ojalá que les sirva de inspiración a quienes estén atravesando procesos de cambio en su camino evolutivo. Bien, así que hoy les voy a contar un poco sobre mi historia, sobre cómo veo mis procesos reflejados en los arcanos del tarot y cómo veo mi evolución reflejada en los pasos de los arcanos, enfocándome principalmente en los arcanos 15, 16, 17. El diablo, la torre y la estrella. Em, el primer punto a tener en cuenta es que, bueno, que cada carta contiene un abanico de diferentes significados posibles, que yo no voy a explicar hoy todos los significados posibles, no pretendo hacer una clase teórica hoy, sino que voy a hablar de aquellos significados que yo identifico que se reflejan en mi vida, como para contar más mi historia, una narrativa. Bien, primero que nada quiero explicar qué es el camino del loco, el camino de Lemat. El tarot se puede aprender como un cuento y esta sería la historia de viaje de Lemat, del loco. El loco es quien da inicio al tarot. Este personaje se embarca en un camino, autodescubrimiento, y cada uno de los arcanos mayores es un paso, es un avance en el camino de desarrollo de Lemat para llegar al mundo. Cuando llegamos al mundo, el arcano 21, Lemat alcanza su plenitud, alcanza la mejor versión de sí mismo. Bien. Entonces, lo primero que quiero aclarar es que, bueno, que a veces el proceso es más lineal y a veces no tanto. Por ejemplo, tuve un momento recientemente que sentí que estaba aterrizando en un momento sol, lo cual era nuevo para mí. Fue la primera vez que realmente sentí como que estaba vibrando con la energía del sol. Entonces, en esta ocasión sí sentí como claramente la transición entre comillas lineal entre luna y sol. Eh, Como que si miro de una perspectiva global puedo ver esa transición. Porque siento que logré identificar esos grandes aterrizajes, porque fue la primera vez que viví en carne propia, de manera intensa, con el arcano, y de una manera relevante para mi camino de crecimiento. Pero sin duda que siempre he sido trabajando cosas de los arcanos anteriores. Si bien hoy en día capaz que me identifico con un momento sol, bueno, yo sigo encontrando torres, sigo trabajando con la estrella, sigo con los otros arcanos anteriores. La diferencia es que las torres ahora ya no son la primera vez que me las encuentro, y entonces eso me da un mayor nivel de conciencia y herramientas para encararlas. Así que al ser consciente del proceso global, es un poco más fluido la próxima vez que me encuentro con una torre. Después de atravesar algunas torres, obtuve herramientas eh, que me sirven entonces para las siguientes, porque ya reconozco determinados procesos que son análogos, entonces eso me permite fluir mejor con el proceso. Y también identificar que el proceso tiene una finalidad en mi camino espiritual. ¿Sí? Me permite conectarme con la finalidad de ese proceso, que es acercarme más a mi autenticidad, a mi plenitud, básicamente al mundo. Entonces, hoy quiero compartirles sobre mi trayecto desde el arcano 15 al 17, para enfocarme en el proceso de la caída de la torre, y espero que les aporte si están estudiando tarot,
y espero que si están viviendo algún proceso similar, que también les sirva de inspiración. Espero que sean herramientas que les sirvan. Bien, voy a empezar entonces con esta narración explicando el proceso de caída de la torre. Bueno, lo primero que quiero contar es que tengo 29 años y estoy atravesando mi primer retorno de Saturno. Y el retorno de Saturno es un tránsito planetario que se da cada 27, 30 años. Y es un momento en el que el gran maestro, que es Saturno, nos viene a enseñar a hacernos cargos de nosotros mismos. De todo aquello que no me hice cargo hasta ahora, el universo te muestra que te tenés que hacer cargo. Entonces, todo esto con la finalidad bondadosa de convertirnos en una versión más auténtica de nosotros mismos. Entonces, todo esto a mí me vibra mucho con el proceso de Diablo, Torre y Estrella, los arcanos 15, 16 y 17. Les voy a contar de qué se trata. Bueno, son cartas que a veces se les tiene miedo porque son procesos fuertes, que te sacuden el piso, que te traen cambios, sobre todo cambios de conciencia. Por eso pueden ser difíciles y pueden ser dolorosos. Entonces me podrían preguntar, bueno, pero ¿por qué es que te gusta tanto la carta de la torre? Bueno, porque son procesos liberadores. Atravesarlos no es fácil, puede ser bastante difícil, pero lo que quiero transmitir a todos que están atravesando por un momento de caída de torre, em, especialmente a los que están atravesando el retorno de Saturno también como yo, son los siguientes puntos que vamos a ver. Bien. Bueno, lo primero que quiero recalcar es que para mí la clave de vivir estos procesos de manera evolutiva es ver la caída de la torre como la liberación que es, que hagan una introspección para ver cuáles son los cambios positivos que podrían hacer en su vida, que los nutran y que vayan a por ello. Entonces para eso tenemos al diablo. El diablo es el que me lleva a las profundidades para descubrir mis torres. Es un acompañante, es un guía, es como aparece en la Divina Comedia, es Virgilio acompañando a Dante por el inframundo. Cuando nosotros leemos la Divina Comedia no le tenemos miedo a Virgilio, que es el guía que camina con nosotros, sino que le tenemos miedo a lo que vamos a encontrar explorando esa oscuridad. Esa parte de nosotros mismos que nosotros no podemos o no queremos ver. Yo entonces veo al diablo como un acompañante en el proceso. Si consideramos que el diablo es la contracara del Papa, es una manifestación de la misma energía, es el guía. Y después de todo, el diablo es quien lleva una antorcha para iluminar el camino, para iluminar esa oscuridad. Entonces, el diablo que me acompaña a la profundidad, me va mostrando el camino, es esa antorcha que vemos acá, que no me muestra todo de una, no me muestra todo el camino de una, sino que me va mostrando peldaño a peldaño a medida que voy bajando hacia la oscuridad. ¿Y qué voy a encontrar en ese viaje a la oscuridad? Mis viejas torres. Bueno, entonces, dado que el diablo es un guía, para mí está bueno no pelearse con la oscuridad. A mí me costó un montón entender esto porque, bueno, soy muy escorpiana y me fascina revolver en la sombra, pero el tema era que la veía como un problema, como un enemigo a vencer. Como si limpiando y haciendo distintos tipos de terapia voy a poder un día, no sé, iluminar toda la sombra, pero claramente no, es una idea disparatada, sobre todo porque el inconsciente tiene una función. El inconsciente sirve para protegernos, para que podamos funcionar en este mundo terrenal. Entonces, el diablo sí sirve para iluminar las sombras sobre aquel tema que es bueno para mí trabajar en este momento, para derribar esa torre que hoy en día ya queda obsoleta y me aleja de mi autenticidad.
Entonces, quiero contarles un poco sobre qué es la torre. Bueno, la torre son todas aquellas estructuras de pensamiento que en algún momento me hicieron sentido, me servían, me protegían, me daban una sensación de forma, pero que hoy ya me han quedado viejas, están obsoletas y en este momento me están alejando de mi autenticidad. Entonces, para mí es súper importante acá hacer énfasis en que cuando sale la torre, hacerle entender a la persona, porque a veces la gente cuando sale la carta se puede llegar a asustar, que, que bueno, que no es una catástrofe, no te está prediciendo nada catastrófico y de lo que te está hablando sí es de una caída de estructura, de entrar en una nueva conciencia, de hacer determinados cambios. Y que se puede explorar en la consulta de tarot sobre por dónde van esos cambios, qué estoy sosteniendo hoy que me aleja de mi autenticidad. Entonces, em, entonces voy con la torre. Con la torre para mí, como decía, es clave ver de qué me estoy liberando. Em, y tener en cuenta que algo se cae para que algo nuevo nazca. Este es como mi gran mantra para tener en cuenta, sobre todo cuando uno pierde el sentido, como el foco en el proceso, o se siente abrumado con grandes cambios. Bueno, recordar para qué estoy viviendo esto, qué es lo que se va a liberar cuando caiga la torre. Y, y bueno, entonces como recapitulando con la transición del diablo hacia la torre, yo siento como que el camino es que el diablo me acompaña a bajar por una larga escalera y el diablo me va iluminando los siguientes peldaños de esa escalera, me va mostrando partes mías que yo no había podido ver, me muestra, mirá, vos también sos esto, y sos esto, y esto, y esto hasta que llego a ver una torre, una edificación, y esta torre, esta casa Dios, me ha quedado vieja, ya hoy en día me ha quedado vieja, me sirvió en otro momento de mi vida, que tenía otras necesidades, otros intereses, y hoy ya no vibro con este lugar, y por más resistencia que haya de mi parte, tristeza o nostalgia, hay que entender que, bueno, que se está cayendo por sí sola, ¿no? Y ya hay algunas paredes que ya se están desgarrando, objetos que se empiezan a caer cuando tiembla la estructura y saber que la caída es inevitable, por más que uno intente aguantarla, arreglarla, este, hasta que uno no entiende que ya no tiene caso porque la torre sigue cayendo, porque uno ya no está vibrando más ahí. Entonces, bueno, cuando cae esa torre finalmente por inercia, por actividad sísmica, y este es un gran aprendizaje de la torre, que por más que yo me resista, no puedo parar un terremoto con mis manos. Em, Después de que la torre cae, veo escombros y aparece la estrella, ¿no? En el medio de los escombros renace la estrella que había estado ahí adentro, esperando a que esas paredes se disolvieran y desaparezcan para brillar hacia el exterior. Em, y bueno, sí, estos procesos son difíciles, te mueven toda la estantería y lo bueno es que al aprender a incorporar este mecanismo ya puedo empezar a fluir después mejor con las siguientes torres que encuentre o por lo menos con un mayor nivel de conciencia. Entonces, entonces sí, si lo vemos así, sí vemos al diablo como realmente el portador de la luz que es, esa luz que te enseña a no caer en el mismo patrón negativo que te aleja de vos, ese diablo que hace que te des cuenta de la torre, que dejes de sostenerla. ¿Cuántas veces sostenemos algo que ya no nos hace bien porque pensamos que es lo que tenemos que hacer o porque pensamos que la afuera nos exige eso? Entonces, el diablo te ayuda a aprender, a elegir sabiamente y te muestra
la sombra para que vayas a la luz. Em, y bueno, te hace que te preguntes, ¿no? Esto que estoy haciendo, qué me genera, lo disfruto, en qué dispongo mis 24 horas diarias, qué me está mostrando este diablo, para dónde me lleva con este camino. Y, y bueno, y de hecho el diablo es capaz de operar desde el inconsciente, ¿no? Al operar desde el inconsciente, él conoce el inconsciente, em, te puede mostrar, mirá, no es por ahí, y nosotros igual seguimos agarrados a la torre, sostenemos cosas, nos quedamos en lugares que no son, y a veces terminamos somatizando, que sería como el inconsciente que te habla proyectándose sobre el cuerpo, ¿no? Que está somatizando. Por ejemplo, a veces, no sé, uno se contractura mucho la espalda porque está muy estresado, con mucho trabajo, muchas horas diarias, de mucha carga, y bueno, esa contractura, que la vemos como un problema, en realidad es el diablo que desde el inconsciente te está diciendo que por ahí te estás alejando de vos. Y además, fíjate de la fuerza enorme que tenés adentro, que tu cuerpo lo manifiesta, tu inconsciente lo lleva al cuerpo para que en el plano consciente le des atención, le des la atención que merece, te cuides y bueno, que salgas de la situación. Entonces, cuando le das atención, cuando actúas sobre esa torre, em, aterrizás en esa estrella, es liberador, es todo luz. Em, Acá. Y bueno, entonces realmente como que vale la pena analizar qué es lo que se va a liberar cuando caiga finalmente la torre. Y, y bueno, el objetivo de la caída de la torre es pasar a la estrella. Después del quiebre de la torre, en el que todo lo obsoleto se desmorona, aparece la estrella desnuda, dándose al mundo. Es como si ese rayo divino rompiera con todo lo que ya no es auténtico en tu vida, dejándote desnudo en contacto únicamente con tu esencia, con el fin de que vivas de una manera más genuina. Bueno, y me pasó que al derribarse alguna torre, y empezar a conectar con la estrella, sí, lo primero que me resonó fue como lo lindo de la estrella, ¿no? Lo natural, lo orgánico, lo genuino, el servicio, aquello en lo que soy buena y que ayuda a los demás. Em, y me fui conectando como con ese lugar auténtico para brindarme y fluir. Y también a la vez me empecé a encontrar con cosas que sí, que tenía que trabajar y que limpiar de la estrella, algunos mecanismos de las estrellas como poco luminosos, cosas que si no limpio no voy a poder como brindarme al río en estado nutritivo. Voy a mover la fotito. Acá. Bien. Entonces, bueno, entonces es ahí que empecé como a conectar con el pájaro de la estrella, que nos viene a recordar eso de honrar el pasado. Me pasó algo muy gracioso con el pájaro, que fue lo que me inspiró a hacer la ponencia de este tema. Yo venía armando una ponencia más teórica, pensando cómo iba a explicar la carta de la estrella de una manera muy teórica. Y bueno, y después de eso que me pasó, lo cambié, lo volví más personal. Y bueno, lo que me pasó es que un día, yendo a una fiesta, yo iba en el taxi pensando cómo iba a explicar conceptualmente el tema de la estrella, y me costaba que no sonara abstracto el tema de honrar a tu pasado, porque no, yo no resonaba con eso, como que no me hacía sentido, no lo entendía mucho. em, entonces, claro, no sabía cómo explicarlo. Y bueno, yo iba ahí en el taxi pensando todo eso, planificando mi ponencia, y
cuando entro al evento me encuentro ahí con una persona del pasado y fue un shock. Fue como justo cuando estoy pensando en esto, de honrar el pasado, me vengo a encontrar a X persona y fue muy loco. Fue el universo diciéndome, dale, te voy a poner a prueba a ver si te animas realmente a hacer el camino evolutivo. Y estuvo buenísimo y como que le pude dar un buen cierre a esa etapa del pasado y bueno, y quedar en buenos términos. Pero bueno, la verdad es que a veces no sé si se puede de manera tan fácil o por lo menos a uno no le sale tan fácil o son procesos más largos. Y en esos casos como que me sirve reconocer las herramientas que ese pasado, ese acontecimiento me dio o las oportunidades que se me abrieron después gracias a eso, ¿no? Como viendo qué puede rescatar uno de ese acontecimiento. Bueno, y sobre la estrella también tengo otra reflexión, que es la siguiente, que cuando empecé a conectar con el lado luminoso de la estrella, la naturaleza, la autenticidad, eh, bueno, empecé a conectar con el pájaro y se me vino, se me empezó a aparecer de repente el pájaro en mi vida, en visualizaciones, en canciones, pájaro físicamente, fue bastante loco. Y bueno, y me pregunté, bueno, ¿qué me está mostrando este pájaro? ¿Qué es lo que cuenta el pájaro en el tarot? ¿Y cómo se relaciona esto en mi vida? Porque realmente pensé que era un llamado de atención importante con un aspecto de la estrella que no estaba identificando. Entonces dije, bueno, me puse a ver con atención el pájaro de la estrella, que en Marsella es de color negro, este pájaro que viajó desde el arcano 13 hasta la estrella, que me habla de destrucción, del inconsciente. Me quería mostrar algo relacionado a la estrella que tenía pendiente en la oscuridad y que quería salir a la luz. Bueno, entonces ahí fue que identifiqué el tema como de la codependencia y de lo que yo siento que es como el hambre emocional, que no es solamente como ese momento en que te bajoneas y te comes un chocolate, que también puede ser, sino que también una falta como de nutrición emocional que hace que caigas en codependencia. Em, Esto de que como no me quiero a mí lo suficiente, hago ciertas cosas para que los demás me quieran, como por ejemplo tomar determinadas decisiones pensando más en los otros que en lo que yo quiero, como ser demasiado complaciente, ese tipo de cosas. Y bueno, entonces empecé a ser más consciente en mi vida en general de este tema, bueno, del hambre emocional, no solo cuando se me antoja un chocolate, sino que con las decisiones que tomo en mi vida y con mis vínculos. Por ejemplo, bueno, algunas actitudes o decisiones que yo me planteaba que se alejaban de mi esencia, que venían desde esa sensación de que si yo hago tal cosa, entonces voy a obtener algo de afuera, como afecto, aprobación o lo que fuera. Y claro, todo esto justamente es temática propia de la estrella, porque una estrella que no está nutrida no puede nutrir, si las ánforas están vacías, no puede volcar agua al río, bueno, o bien vuelca un agua que no está limpia. Entonces, bueno, su aspecto estancado, la estrella da de más para que los demás la vean, para que los demás la necesiten, para que los demás la quieran, y sin darse a sí misma lo que ella necesita. En este caso, la estrella se termina secando. Eh, o bueno, también le puede pasar que obliga a los demás a recibir, que le exija cosas a cambio. em, que exagere en ese dar y recibir desequilibrado, ¿no? Y entonces caen estos mecanismos inconscientes
claro que son inconscientes, pero que bueno, que pueden volverse tóxicos o caer en codependencia. Entonces, empecé em, como a localizar que, como bueno, esto me pasó a mí, ¿no? Que empecé como a sentir un malestar en el estómago, em, y cómo esto también afectaba mi apetito, y, y entonces me llevó como a ser más consciente también en lo que consumo, y, y me di cuenta también de que me pasa que coinciden los momentos en que mi estómago se siente bien con los momentos en que vibro con la luz de la estrella y viceversa. Entonces, está buenísimo que aprendí a detectar esa herramienta como para trabajar el camino de la estrella, como vibrando con la estrella. eh, Me di cuenta cómo me vibraba a mí y cómo detectar de diferente manera, si estoy caminando hacia la estrella, si estoy siguiendo esa luz. Bien, y la siguiente diapositiva. Bueno, ¿y cuál es el camino si nos pasa que estamos en esta situación que acabo de describir? Bueno, el camino es darse más amor propio. Entonces, podrían preguntarme cómo es que me doy amor propio. Bueno, haciendo lo que me gusta, lo que me hace bien, jugándomela por mí, siguiendo lo que me inspira, lo que me nutre y lo que nutre a los demás, porque al estar yo vibrando en esa sintonía de amor propio, ahí voy a traer a mi vida a quienes vibren en la misma sintonía. Y si yo no me amo a mí, lo que voy a ofrecer es un cuenco así. O sea que primero me amo yo para después amar a los demás. Por lo tanto, acá, como subrayé en súper negrita, la clave es ser uno mismo. Bien, y acá puse las cartas que le siguen al camino del EMAT, como para darle un contexto, para saber que el camino del tarot no termina en la estrella, sino que sigue por la luna, que es el viaje al inconsciente, el sol, que es el brillar, el llamado a la esencia del juicio, y finalmente al mundo, que cuando Alemat llega al mundo está en su máxima plenitud, y ahí se termina el primer ciclo del tarot. Y bueno, como em, consideramos que el tarot es terapéutico, es evolutivo, se considera que después de que Lemat llega al mundo, arranca un nuevo ciclo del tarot, de nuevo por el arcano 1, o 2, 3, 4, arranca de nuevo con los arcanos mayores, en un nuevo ciclo del tarot con un Lemat más evolucionado, más sabio, con más experiencia y con mayor nivel de conciencia. Bueno, y acá quiero dejar algunos consejos para ver qué es lo que se puede hacer en una consulta cuando sale la torre, porque es algo bueno, a los alumnos por lo general que están aprendiendo tarot les llama la atención de que de repente no saben bien cómo manejar la situación en la consulta. Y creo que lo principal de todo es transmitirle calma a la persona cuando aparece esta carta y explicarle que no es ni ninguna catástrofe, ni como un porvenir catastrófico, ni nada por el estilo, sino que nos está hablando de esto, ¿no? De una caída de una estructura, de una nueva manera de ver las cosas. em, y para mí lo fundamental, como para que la persona se vaya con herramientas y se vaya con tranquilidad, sobre todo si está en un momento torre, que es un momento en que todo se sacude, es analizar de dónde viene esto, qué es la torre que se está cayendo, ver qué es lo que el diablo está mostrando, qué es lo que no estoy viendo, y finalmente qué es lo que se va a liberar, qué es lo que voy a liberar cuando caiga mi torre. Entonces acá dejé algunas preguntas que me parece que pueden servir.
que son las siguientes. ¿Cuál es el aspecto obsoleto en mi vida que debo dejar caer? ¿Qué voy a liberar cuando caiga? ¿Qué acciones me ayudarán a permitir que la torre termine de caer? ¿Y qué resistencias debo soltar? Bueno, y también qué actitud puedo tomar para fluir con el proceso. ¿Sí? Blanco, blanco. Bueno, espero que les haya servido de utilidad, que les haya gustado. Me pueden hacer llegar sus comentarios o sus preguntas por Instagram, que me encuentran como @la torre del tarot. Y bueno, gracias a Mariana y a Rodrigo por estar organizando este evento por segunda vez. Gracias a todos los que escucharon. Y bueno, ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Les mando un saludo a todos.